Estamos estudiando una serie de escuela dominical que hemos titulado Escudriñad las Sagradas Escrituras. El versículo inicial de motivación de esta serie es el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 38 y 39. Escudriñad las Escrituras, dice nuestro Señor Jesucristo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y luego dice algo muy, muy importante. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que aprender entonces a escudriñar, es decir, a hacer un estudio minucioso, detallado y serio de las Sagradas Escrituras, pero no solo por saber de las Sagradas Escrituras, porque la triste realidad es que usted pudiera saber de las Sagradas Escrituras y saber bastante de ellas sin conocer a la persona de la cual hablan las Sagradas Escrituras, que como dice ese mismo versículo, y ellas son las que dan testimonio de mí, lo dice Jesucristo. Entonces, tenemos que tener eso muy en claro. Estamos aprendiendo a escudriñar la palabra de Dios porque queremos y necesitamos reconocer el testimonio de la Escritura con respecto al Hijo de Dios, Jesucristo. Si en nuestro estudio de las Sagradas Escrituras no estamos enfocándonos en Jesucristo y en la obra de Jesucristo, nuestro estudio va a ser sin provecho espiritual. Puede que sepamos muchas cosas y puede que hasta logremos mejorar moralmente nuestra vida sin tener al Salvador. Se trata de Jesucristo. Y entonces habíamos visto que en el siglo XIX, en segunda mitad, se puso muy en boga un método de interpretación bíblica que se llama dispensacionalismo. Y hemos estado tratando en amor de refutar, y lo digo así porque no estamos diciendo que estas personas que interpretan así no sean hermanos, pero sí sabemos que están en un gran riesgo al interpretar las Escrituras como lo hacen. Ese sistema dispensacionalista es dañino en muchos aspectos y después de eso se trata, y por eso es que lo estamos refutando, para salir de ahí e interpretar la Biblia con la Biblia. Les quisiera dar un ejemplo de mala interpretación. Les decía que el dispensacionalismo cree que la revelación de Dios es por dispensaciones, y entonces cada parte de la Biblia usted debe saber a cuál dispensación se refiere y entonces aplicarla ahí, y que eso que se dice aplica solamente para los de esa dispensación, y así está dividida la Escritura en 7 dispensaciones. Hay otro movimiento que es ultradispensacional, no voy a hablar de él mucho, pero quiero decir, es esa manera de tener la Sagrada Escritura seccionada, de manera que piensan que lo primero que usted tiene que saber es en cuál dispensación está para saber si eso corresponde o no a usted. Entonces hacen una muy terrible diferenciación de las Sagradas Escrituras. Pero les voy a poner un ejemplo. Éxodo 21:24 dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y ellos confrontan las palabras de Cristo en Mateo 5:39, que dice que si eres herido en la mejilla, pon la otra. Y entonces ellos interpretan esto. Es que eso es para la dispensación de la ley. Y Cristo está hablando para otra dispensación, la dispensación del reino, dicen ellos. Esto es muy triste que se interprete así, porque si simplemente leyéramos completo lo que las Sagradas Escrituras nos dicen, nos entenderíamos mejor de qué estamos hablando. Por ejemplo, en este texto que hemos leído, Dios está revelando la necesidad de que se haga justicia, de que los que están encargados de gobernar hagan justicia.
Y en el versículo 18, en todos los versículos aquí, pero vean que está llamado a la convivencia. ¿Cómo es que deberían convivir las personas? Y recordemos que Israel vivía como una teocracia y ellos deberían ver cómo van a castigar los delitos. Bueno, no significa que esto era solo para la ley, sino que es para todas las épocas, pero no para que lo aplique cualquiera. Es decir, usted no puede vivir bajo esta ley solo si usted es un magistrado. Si usted está llamado a ejercer la justicia en un delito, usted debería aplicar el principio justo de ojo por ojo, diente por diente. Porque ¿qué es lo que ese principio nos enseña? ¿Qué es lo que se está enseñando con la regla ojo por ojo, diente por diente? Que el delito debe tener un castigo acorde con lo cometido. No puede ser que la persona hace un delito grande y la pena sea pequeña, o que la persona hace un delito pequeño y la pena sea muy grande. No, ahí lo que dice es proporcionado. Y la manera de explicarlo dice, si fue un ojo, es un ojo. Y si fue un pie, es un pie. Pero entonces, vemos por ejemplo que en Éxodo 23, 4, 5, que es lo que ellos llamarían la dispensación de la ley, nos dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Y si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Estamos leyendo el principio de amor en el Antiguo Testamento. Proverbios 25, 21 nos dice así. Proverbios 25, 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Entonces, como vemos, ese principio de amor que Jesucristo vino a enseñarnos no es nuevo, no es para una dispensación nueva, es lo que siempre Dios había pedido de nosotros. Lo que pasa es que Cristo viene a hablarnos la palabra de Dios, pero recuerden lo que decía la gente que le escuchaba, Él habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si yo les enseño a ustedes y les digo, hagan esto y esto y esto, pero ustedes se dan cuenta que yo no lo hago, yo perdí toda autoridad, ¿verdad? Porque ustedes van a decir, el pastor Alexander dice que haga y él mismo no lo cumple. Pero no era así con Jesús, esa es la gran diferencia. Vino Él a decirnos la regla del amor porque Él cumplía el amor, pero no quiere decir que Jesucristo venía a abrogar la ley santa de Dios que nos dice que lo justo es que el delincuente sea castigado según su delito. Eso es lo que enseña ese principio. Bueno, entonces lo que quería era darles un ejemplo de cómo se pierden y pensar que es porque esa es dispensación de la ley, entonces era ojo por ojo, dientes por diente, y en esta otra no, es el amor. No, ambas cosas son verdades antes y ahora y siempre. Nada más que, como les explicaba, tenemos que saber aplicarlo. La primera regla se estaba dando para los que ejercían ese poder de magistrados o de jueces, y la otra para nuestra convivencia normal. Hay una de las cosas entonces del dispensacionalismo que debemos estar bien alerta, y es entender que esa diferenciación que ellos hacen tan marcada entre Israel y la iglesia no es correcta. Ahora, digo tan marcada porque es claro que hay en el Nuevo Testamento un énfasis diferente con respecto a la iglesia que no veíamos en el Antiguo Testamento. Pero debemos comprender que es un progreso en la revelación y no simplemente otra dispensación. Quisiera que leamos Génesis 17, 7. Génesis 17, 7 es cuando Dios está haciendo el pacto con Abraham y le dice así:
y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y de tu descendencia después de ti. Ahora veamos lo que dice, cómo explica ese pacto con Abraham el apóstol Pablo. Gálatas 3, 16, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El apóstol Pablo nos está enseñando cómo interpretar el Antiguo Testamento. Y nos dice, miren, ese pacto que Dios hizo con Abraham, en realidad lo está haciendo con la simiente de Abraham, que es Cristo. Que en aquel momento no se entendía a plenitud, pero Abraham creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Él creyó lo que Dios le decía, que Dios iba a bendecir a todas las naciones por medio de él. Entonces, hemos leído, dice que la simiente era Cristo. Entonces, esa promesa es una promesa con su Hijo Jesucristo. Y veamos el versículo 29 de Gálatas, donde dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, o es decir, descendencia de Abraham, sois y herederos según la promesa. Vuelvo entonces a Génesis 17:7. Estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia. ¿Ven? O sea, Dios está haciendo un pacto. Realmente, al hacer el pacto con Abraham, lo está haciendo con Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, somos descendencia de Él y el pacto es con nosotros también. Esto es precioso porque entonces usted comienza a ver que todo lo que la Biblia dice tiene relación con nosotros. Israel como tal era lo que llamamos un tipo o un símbolo o bien una sombra de la iglesia. Comparemos estos versículos por favor. Éxodo 19:6. Éxodo 19:6. Y en el relato esto está antes de que Dios hiciera el pacto de ellos con ellos en Sinaí. Y les dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dice Dios que el propósito de ese pacto con ese pueblo de Israel, descendientes de Abraham, es que ellos fueran un reino de sacerdotes y gente santa. Apocalipsis 1:6 nos usa el mismo lenguaje aplicado a todos los creyentes de todas partes. Apocalipsis 1:6. Hablando de Jesucristo, dice en la revelación que Cristo da por medio de su ángel a Juan, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos. Pero entonces, ¿no era Israel ese reino de sacerdotes y gente santa? ¿Cómo es que ahora se dice esto? Y vemos que en el mismo Apocalipsis, el último libro de la Biblia, la Revelación, capítulo 5, versículo 10, cuando están dando honra y gloria al Cordero, voy a leer desde el versículo 9, dice, y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. No de solo Israel, dice de todo linaje. Y después dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Yo creo que esto es precioso, cómo Dios va progresivamente mostrándonos su plan.
Se lo dio a Abraham, le dijo que a su simiente, pero ahora vemos que eso incluye a todo tribu y lengua y pueblo y nación. Que era necesario un nuevo pacto, nosotros lo tenemos ratificado en todos los profetas. Jeremías 31, por leer uno, pero hay varias partes donde nosotros vemos que era necesario, una vez que ellos Jeremías 31, que ellos como pueblo habían mostrado que eran quebrantadores del pacto, que era necesario este pacto. 31 de Jeremías dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora veamos qué interesante, porque aquí dice la casa de Israel y la casa de Judá. Pero si se refiriera de verdad a la casa de Israel y la casa de Judá como solamente los descendientes físicos de Abraham, nosotros no estaríamos incluidos. Y Jesucristo y los apóstoles nos incluyen siempre dentro de ese nuevo pacto. De hecho, cada vez que celebramos la cena, lo recordamos. Ahora veamos una profecía en particular que creo yo que nos deja todavía más claro que el trato de Dios es con un pueblo de Él. Un solo pueblo, que es la iglesia. El profeta Oseas, capítulo 1, versículo 10. Oseas, después de Daniel 1:10, dice así: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Vean, aquí el profeta Oseas está hablando de ese problema seriosísimo que tenía Israel con Dios, que se decían ser el pueblo de Dios, pero no vivían bajo el pacto de Dios, bajo los mandamientos de Dios. Entonces, hay toda una serie de ilustraciones con los nombres de los hijos y de las hijas de Oseas, que le dice, póngale de esta manera, póngale este nombre, porque ya yo no me voy a compadecer más de ellos, pero póngales, no pueblo mío, porque ya ellos no son mi pueblo. Y en medio de ese anuncio tan trágico, decirles, no son pueblo mío, Dios le dice, que no son pueblo mío, serán pueblo mío. Eso es lo que parece decir ahí. Ahora veamos cómo lo interpreta, cómo lo aplica el apóstol Pablo, para que entonces veamos y aprendamos a interpretar el Antiguo Testamento como lo interpretaban Cristo y los apóstoles. Romanos 9:25 dice, voy a leer desde el 23 para que veamos que el plan de Dios desde entonces contemplaba este fin. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El apóstol Pablo está utilizando esos versículos de Oseas 1:10 en Romanos 9, cuando está hablando de la salvación, dice, no solo de los judíos, sino de los gentiles. Esto es muy importante entenderlo, por eso que les decía, dentro de esta corriente dispensacionalista, hay quienes afirman que la iglesia no hubiera existido si Israel hubiera atendido
al llamado del Mesías, que el Mesías vino a anunciarles el reino, pero como ellos lo rechazaron, entonces la alternativa es que Dios se vuelve a los gentiles por un tiempo para luego después volver con Israel de nuevo. Pero parece como que se estuviera hablando de un plan alternativo de parte de Dios. Pero habíamos visto hoy hace 8 que Dios no cambia, su plan es perfecto. Y aquí dice el apóstol Pablo hablando que es lo que Oseas le estaba diciendo al Israel apóstata de su tiempo. Realmente lo que se cumple es cuando Dios comienza a llamar a todos los suyos, y vean que insiste en decirle en el versículo 24, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Esto debe, hermanos, quedar muy, muy claro para nosotros. Ahora veamos otra profecía, por eso que les digo, aprendamos a interpretar como los apóstoles interpretaban. Vamos a ir al profeta Amós capítulo 9. Oseas, Joel, Amós capítulo 9. Versículo 11. ¿Recuerdan? Bueno, si no, les recuerdo. ¿Quién fue Amós? Amós era un profeta que realmente él era del reino del sur, de Judá, pero él va y profetiza a Israel, al reino del norte. De hecho, lo querían echar y dice, no profetice aquí, usted qué tiene que estar haciendo aquí, váyase y profetice en otra parte. Y él dice, yo ni soy profeta, pero Dios me llamó a dar un mensaje y lo voy a dar. Pero entonces, al final de su profecía dice así, Amós 9:11, y en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Bien, si nosotros interpretamos sin la luz del Nuevo Testamento, entendemos por esto que simplemente Israel iba a poseer esa parte que le tocó a Esaú, que es Edom, que es el monte de Seir, y entonces parecería que lo que estamos hablando es de una expansión territorial para Israel. Eso es lo que parecería, porque vea que es lo que dice ahí, y poseerán el resto de Edom. Edom es Esaú, el hermano gemelo de Jacob, el que menospreció la primogenitura, y él tenía todo el monte de Seir por heredad. Aquí dice que lo va a poseer. Pero vean, hay un significado espiritual en eso. Y lo vamos a leer en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. En Hechos 15, lo que se está deliberando en Jerusalén es cómo tienen que actuar y qué se les tiene que pedir a los gentiles que se convierten al cristianismo, que si ellos tenían que cumplir la ley, el ritual judío o no. Y Jacobo habla estas palabras, dice, y en esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y lo repararé, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hermanos, aquí está la interpretación correcta. No era una expansión territorial simplemente, era más que eso, era lo que representaría espiritualmente. Ya el pueblo de Dios no estaría circunscrito solo a los descendientes físicos de Abraham, sino que ahora a todos los demás. Y según esto es la reedificación del tabernáculo de David. La misma Biblia nos da la interpretación, pero hay que leerla.
Porque si usted llega a Amós y nunca llegó a Hechos, usted quién sabe qué interpretará por el levantamiento del tabernáculo caído de David. Y de hecho les digo, tristemente, supe hace unos años, que algunos de estos profetas que salen falsos dentro de las iglesias evangélicas, había dicho que la restauración del tabernáculo caído de David era la restauración de las danzas en la iglesia. Y uno dice, ¿de dónde sacó semejante? De su cabeza, porque de la Biblia no. Si leyera la Biblia bien, entendería que en los Hechos, capítulo 15, se nos da el significado exacto de qué significa la restauración del tabernáculo caído de David, que era lo que Amós había dicho, y era esa apertura para que entre entonces al reino de Dios por la puerta única que Dios abre, que es su Hijo Jesucristo, personas de todas partes. Y finalmente, para terminar con ese temita pronto, volvamos a leer, lo habíamos leído, pero es muy necesario que lo tengamos bien presente. Romanos 2:28. Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y aquí yo quiero hacer una pausa y preguntar, porque si no, este estudio bíblico no tendría provecho. Si usted no puede responder a esta pregunta, ¿le ha circuncidado Dios su corazón? ¿Tiene usted un corazón sensible a las cosas espirituales o es usted sordo? Porque el sordo espiritualmente es incircunciso y no pertenece al pueblo de Dios. Tiene Dios que hacer esa cirugía espiritual interior para que usted sea judío, pero no para que, como algunos hacen, qué sé yo, como alarde de pensar que son judíos y entonces quieren comenzar a usar cosas que los judíos usan. No es en ese sentido. Vean qué mal se interpreta que entonces la iglesia, por no entender esto y por ver todo esto de Israel y del judaísmo de una manera física y no espiritual, entonces comienzan a poner la bandera de David, de Israel, y a usar el gorrito que usan los judíos y el manto de no sé qué. No se trata de eso, es espiritual. Y que es espiritual lo leemos también Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10. En Apocalipsis 1:6, es 3:6 o 2:6. Vamos a ver. Está mala la cita. Si alguno lo encuentra, lo que dice es es 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo creo que es muy, muy fuerte lo que aquí se dice. Dice que es una blasfemia decir ser judío y no serlo. Pero está hablando aquí del linaje físico. Acabamos de leer en Romanos que no es judío el que lo es exteriormente. Lo que está diciendo aquí es que si usted se dice ser cristiano, pero no es cristiano, eso es una blasfemia. Usted dice ser de Cristo, pero no es de Cristo. Usted todavía pertenece a la sinagoga de Satanás. Y hay iglesias que se han vuelto sinagogas de Satanás, porque la mayoría de sus miembros ya no son
nacidos de nuevo, son inconversos. Bueno, pero entonces vemos esa claridad. Eso es lo que significa ser judío. Y nosotros habíamos leído en el 3, entonces Gálatas 3, esas son citas que debemos tener bien claras para que en cualquier momento podamos ir a ellas y recordar, no, esto se dice de mí, de nosotros, de la iglesia. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora vamos a ver la unidad del pueblo de Dios en estos minutos. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 2. Los versículos del 14 al 18 vamos a leer. Carta a los Efesios capítulo 2. Dice así: porque Él es nuestra paz, Jesucristo, obviamente, que de ambos pueblos hizo uno. Ahora, aquí dice dos pueblos. Vamos a ver si los identificamos. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aquí nosotros vemos con claridad la salvación trinitaria en el Evangelio. Dice, anunció las buenas nuevas, anunció el Evangelio de paz. Ahora vea, la carta está dirigida a los Efesios. Los Efesios, Éfeso obviamente, griegos. Dice, a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que estaban cerca? Los judíos, ¿verdad? Entonces viene y un mismo evangelio, esas mismas buenas nuevas de paz, ese anuncio de que hay posibilidad de tener paz con Dios, viene tanto a estos que estaban cerca como a los que estaban allá lejos, a los griegos, a los gentiles. Y oigan el evangelio bien claramente explicado cómo es. Tanto ellos como nosotros, no dos maneras de salvación, no dos dispensaciones completamente separadas, no, sino que dice, tanto ellos como nosotros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El Espíritu Santo es el que actúa en los elegidos de Dios para que puedan ver a Jesucristo como deben verlo, y Jesucristo, que es la puerta y que es el camino, nos lleva a Dios. Recuerdan, nadie puede ir al Padre sino por mí, dice Jesucristo. Entonces de esto se trata, no dos pueblos, un pueblo. Ahora, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el apóstol se refiere a la iglesia de una manera tan similar a Israel que no queda duda, porque le dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, lo mismo que habíamos leído en Éxodo, ¿recuerdan? En Éxodo 19, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Finalmente quisiera que veamos la ilustración, o más bien una ilustración muy clara que nos da la Biblia con respecto al templo de Dios tipificado en la iglesia, para que veamos que no hay dos pueblos de Dios, sino uno solo. Volvamos, por favor, a Efesios capítulo 2.
Vamos a leer, como ya habíamos leído hasta el 18, vamos a partir del 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Esta palabra es bien importante. ¿Qué significa que alguien ya no es extranjero o advenedizo? Que ahora tiene la nacionalidad. Dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y miren, hermanos, esto es tan grave que ahora recién estoy acordándome otra cosa que en cierto lugar, por esto del dispensacionalismo, decían ellos que no es lo mismo la iglesia que la familia de Dios. Que hay gente que puede pertenecer a la familia de Dios y que es salvo, pero que no son parte de la iglesia. Esas cosas no tienen sentido, pero es a lo que los lleva su método de interpretación. Pero aquí dice que no, que esos gentiles ahora son ciudadanos como ya miembros de la familia de Dios, conciudadanos de los santos, y este es el centro de todo. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles y profetas. Los apóstoles se refiere obviamente a los 12 que el Señor tenía y a Pablo. Y los profetas a los profetas del Antiguo Testamento. Todos los que profetizaron sin entender plenamente ni lo que ellos profetizaban. Pero ambos tenían un mismo fundamento, dice aquí. Edificado sobre el fundamento, es uno solo, tanto de los apóstoles del Nuevo Testamento como de los profetas del Antiguo Testamento. Porque ambos hablaban de una misma cosa, de que el edificio de Dios tiene una sola piedra angular, que es Jesucristo. Porque esa profecía estaba desde antiguo, de la cual también habla el apóstol Pedro. Y aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída le llama. Bueno, Efesios 3, 4 al 6. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y a veces hasta ahí paran el dispensacionalismo y dice, ve, la iglesia y el evangelio no era conocido a los hijos de los hombres. No, tenemos que seguir leyendo. Dice, como ahora es revelado, es decir, no se nos dio a conocer como ahora, se les dio a conocer nada más que por sombras, por figuras, pero no de la manera que se nos ha revelado a nosotros por sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Y luego, aquí voy a solamente hacer referencia. La Biblia nos habla de un templo. Templo es la morada de Dios. Y en el Nuevo Testamento se nos dice muy claramente quién o cuál es ese templo. En 1 Corintios 3, 16 y 17, de hecho, mejor sí lo voy a leer para que lo tengamos bien presente. 1 Corintios 3, 16 y 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oigan, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 2 Corintios 6, 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, será mi pueblo. Es decir, el apóstol Pablo está definiendo a la iglesia como el templo de Dios. Entonces, aquí deberemos hacer unas preguntas. ¿Por qué después cuando las personas leen sobre el templo, quieren seguir pensando que tendrá que haber un templo en Jerusalén?
Si la Biblia nos dice que ya Dios, que Él no habita en templos hechos de manos, que el templo de Dios es su iglesia, que todo aquello era precisamente eso, la sombra de la iglesia. Eso nos va a servir cuando entonces interpretemos las profecías. Vamos a ver después entonces y a saber diferenciar lo que Dios nos ha revelado con respecto a la iglesia. La iglesia es el templo de Dios, mis hermanos. No estamos esperando la reconstrucción de un templo más, porque este es el templo de Dios. La iglesia, la que tiene como fundamento a Jesucristo como piedra angular. Vamos a dejarlo por aquí hasta ahora y estemos orando que Dios nos guíe para aprender bien a encontrar a Cristo en las Sagradas Escrituras. Dios los bendiga.